Ave María Purísima. En esta tarde haremos memoria de Santo Domingo Savio, santo adolescente muerto a los 15 años, alumno de San Juan Bosco. Ante todo, recordemos lo que la Iglesia nos enseña acerca de los santos. Los santos son cristianos como nosotros, personas humanas como nosotros, que tienen una doble función para con nosotros. Son modelos e intercesores. E intercesores en aquello de lo que son particularmente modelos. Los santos son modelos que nos muestran cómo seguir fielmente a Jesús, vivir fielmente el Evangelio en las circunstancias más variadas de la vida. Hay santos sacerdotes, santos padres de familia, santos reyes, santos mendigos, santas religiosas, santas viudas, santos soldados, santos de todos los colores y de todos los gustos, porque en toda circunstancia de vida se debe vivir el Santo Evangelio. Y son modelos cercanos a nosotros porque no son Dios como Jesús, no son superhombres, no son de otro planeta y de otra materia que nosotros. E intercesores porque rezan especialmente por nosotros. Así los invocamos. San Antonio ruega por nosotros, San Cayetano ruega por nosotros. Ellos ruegan especialmente a Dios por nosotros, presentando sus méritos, sus virtudes, sus esfuerzos, sus mortificaciones, su fidelidad a la gracia por nosotros. Y son intercesores en especial para alcanzarnos esas gracias de las que ellos son particulares modelos. Así pues, Santo Domingo Savio, el santo del que hoy vamos a hablar, es un cercano modelo, ¿verdad?, para los niños y jóvenes, pero para todos los cristianos. Recuerdo hace unos años una carmelita descalza de más de 70 años, que había conocido la vida de Domingo Savio cuando iba al colegio de las hijas de María Auxiliadora, siendo ya monja de clausura de más de 70 años, volvió a leer la vida de Domingo Savio escrita por Don Bosco. Y me decía esta monja de clausura: mire, padre, cuánto me hace reflexionar, cuánto me hace pensar, cuánto me hace rezar. O sea, que Domingo Savio no solamente servirá a los muchachos y a las chicas de los colegios secundarios, como se llamen ahora, sino a todo tipo de personas. La vida de Domingo Savio está escrita por San Juan Bosco, su maestro, el cual, siendo ya anciano y volviéndola a leer, derramaba lágrimas de agradecimiento a Dios que había puesto en su casa un alma tan santa como la de Domingo Savio. Vamos a la vida del santo. Nació en 1842, hijo de Carlos y de Brígida, una familia extremadamente pobre y virtuosa del norte de Italia, del Piamonte. Su padre era herrero, su madre costurera. Debido a la pobreza y inestabilidad de su estado económico, debieron cambiar varias veces de ciudad en el norte de Italia, buscando mejores condiciones laborales y habitacionales. Fue formado en la más fiel observancia de la vida cristiana, la oración en familia, la invocación de la Virgen Santísima, el ejercicio de las virtudes, lo cual nos demuestra que la pobreza no es obstáculo a la virtud, sino que siempre será el campo propicio
para que se siembren las virtudes cristianas y florezcan las almas santas. A los 5 años comenzó a ayudar la misa como monaguillo. Y cuenta el cura párroco que como era tan chiquito, 5 años, no llegaba a la altura del altar para poder cambiar el misal de lugar, como se hacía en la misa anterior, que había que cambiar el misal de una punta a la otra del altar varias veces. Él no llegaba. Entonces el sacerdote le acercaba de tal manera el misal que pudiera llegar y con extremo gozo el niño cambiaba el misal. Era el primero en llegar a la iglesia para cumplir este ministerio de servir la misa, encontrando muchas veces el templo cerrado, y entonces devotamente se ponía de rodillas en la puerta, en la calle, adorando a Jesús sacramentado, esperando el momento de que se abriera la iglesia. 5 años. En ese tiempo comenzó a frecuentar la escuela del pueblo. Así a los 7 años, 1849, a los 7 años, cosa rara en su tiempo, tomó la primera comunión. En esa época se difería la primera comunión hasta los 13, 14, 15 o más años. Dada su madurez, el conocimiento exacto del catecismo y su piedad, fue admitido a la Santa Comunión a los 7 años. Ese día, domingo de Pascua de 1849, hizo 3 propósitos que marcaron su vida y fueron la senda espléndida de santidad que lo llevó a los altares. Primer propósito: me confesaré a menudo y comulgaré siempre que el confesor me lo permita. Segundo, mis amigos serán Jesús y María. Tercero, antes morir que pecar. Un niño de 7 años. Miremos y admiremos las maravillas que la doctrina cristiana puede hacer en un alma bien dispuesta. Glorifiquemos a Dios por la obra de su gracia en este niño. Hagamos nuestros los propósitos de Domingo Sabio, el día de su comunión. Confesarnos seguido, comulgar con frecuencia, tener por amigos a Jesús y a María y sobre todo, antes morir que pecar. La máxima de los mártires, la corona de los santos. En 1854, como dije, debido a las diversas variaciones de ciudad que tenía que hacer su familia, en 1854 conoció a Don Bosco en Turín, el más grande maestro y educador de todos los tiempos, San Juan Bosco. Acá desgraciadamente se celebra el Día del Maestro en septiembre, vaya a saber por qué. Don Bosco, el padre y maestro de la juventud. Y el 29 de octubre de ese año entró en el oratorio, o sea, la institución que tenía Don Bosco, para acoger muchachos y enseñarles artes y oficios y acompañarlos en su camino al sacerdocio a muchos de ellos. Ese año 1854 fue un año magnífico para la cristiandad. El Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Ese día, domingo, se consagró con extraordinario fervor a la Virgen Inmaculada, a la que ya amaba tiernamente. En 1856 hay un suceso muy notable que es la curación milagrosa de su madre, hecho que después vamos a detallar cuando hablemos del don de los milagros que tenía el santo. Y en 1857, 14 años, el 1 de marzo realiza con todos sus compañeros y sacerdotes del oratorio el último ejercicio de la buena muerte, ejercicio piadoso que Don Bosco mandaba hacer todos los meses. Terminado el ejercicio de la buena muerte, es despedido del oratorio por su delicado estado de salud, vuelve a la casa paterna
debe guardar cama, recibe los santos sacramentos y el 9 de marzo a las 10 de la noche muere santamente. En 1876, 20 años más o menos después de su muerte, se aparece a San Juan Bosco, que estaba en el pueblo de Lanzo, mostrándole al santo educador como un atisbo de la gloria celestial y dándole severos avisos sobre la congregación salesiana que el santo había fundado y dirigía. En esa manifestación, Domingo Savio le dice a don Bosco le pregunta, ¿qué es lo que más consuelo te dio en la hora de la muerte? La devoción que profesé a la Santísima Virgen, dijo el santo. La devoción que profesé a la Santísima Virgen. Se cuentan numerosas curaciones milagrosas por la intervención de Santo Domingo Savio, aún antes de su canonización, lo cual llevó a que se iniciara el proceso de beatificación. En 1933 se declaró la heroicidad de sus virtudes, declarándoselo venerable. En 1950 fue beatificado y en 1954 canonizado, siendo en ese momento el santo no mártir más joven de la Iglesia. 14 años, pocos menos 2 meses le faltaban para cumplir los 15. Ahora, desde el año 2000, los más jóvenes son los pastorcitos de Fátima. La santidad de Domingo Savio tiene 3 ejes, podríamos decir: la pureza, la piedad y el apostolado. Su pureza fue verdaderamente angelical. Ya desde antes de conocer a don Bosco, huía de las malas compañías. Los compañeros de colegio que trataban de invitarlo a hacer cosas indebidas, la famosa rata o rabona. Y cuando le decían, bueno, pero todos lo hacen, Domingo respondía, que todos lo hagan no quiere decir que no sea pecado, y yo no quiero pecar. En cierta ocasión lo invitaban con instancia a ir al río a bañarse, y él advertía, como ya le había enseñado su piadosa madre, los peligros físicos, ahogarse y morales de tal actividad, y no iba. Cuidó siempre con esmero la pureza de las miradas, el recogimiento de la vista. Y repetía con frecuencia, quiero guardar mis ojos para contemplar a la Santísima Virgen en el cielo. Cuenta don Bosco en la vida que escribió de Domingo, que muchas veces sufría grandes dolores de cabeza por el esfuerzo que hacía de mantener recogida la vista. Su pureza era una pureza combativa. En cierta ocasión, algunos compañeros disipados le querían mostrar imágenes impúdicas. Él, tomando la revista, la rompió a la vista de todos y los reconvino con severidad. Su pureza hacía que le pidiera con insistencia a la Santísima Virgen la gracia de morir antes que cometer una sola falta venial contra la modestia. Ya no contra la castidad, contra la modestia, o sea, el recato debido y el respeto del propio cuerpo. 15 años. Segundo eje de la santidad de Domingo Savio, la piedad. Como dijimos, en el seno del hogar aprendió a rezar la oración de la mañana y de la noche, la bendición de los alimentos. Esta piedad se desarrolló maravillosamente junto a don Bosco en su oratorio. Esa piedad eucarística ante todo.
Jamás omitía las visitas al Santísimo Sacramento, las comuniones, los días que estaban permitidos, y habiendo alcanzado de don Bosco el poder comulgar cada día. Decía Domingo Savio, me he de portar como de tal manera para poder comulgar cada día. El fervor con el que participaba de la Santa Misa y Comunión era tal que muchas veces, cuando ya sus compañeros habían salido de la capilla para ir a desayunar y posteriormente a las clases, él todavía estaba arrobado en éxtasis. En cierta ocasión se notó que faltó al desayuno, faltó a la clase, ya era cerca del mediodía, le dicen a don Bosco, no está Domingo Savio. ¿Cómo que no está? ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó? Lo buscan y estaba en la iglesia, detrás del altar, arrobado en éxtasis. Cuando don Bosco le dice, ¿qué pasa? ¿Qué haces acá? Perdón, don Bosco, me he distraído. Dichosa distracción de un alma enamorada de Jesús sacramentado. Su amor a la Santísima Virgen le llevaba a consagrarle los días miércoles en honor de sus acerbos dolores para pedirle a la Virgen Dolorosa la conversión de los pecadores. Era un alma apostólica. Y los sábados para honrar su Inmaculada Concepción. Y los domingos para implorar su maternal protección. Rezaba con inigualable devoción el Santo Rosario. Y fue el fundador de la Compañía de la Inmaculada Concepción, asociación piadosa promovida por don Bosco para favorecer la piedad, el buen comportamiento y el apostolado de los mejores jóvenes del oratorio. Su piedad le llevaba a frecuentar el Santo Sacramento de la Confesión y a tener una reverencia extraordinaria al confesor, cuya voz reconocía la voz de Dios. Claro, alguno podrá decir, ¿qué exageraciones? Son las exageraciones que hacen a los santos y no las mediocridades que fabrican los condenados. Por eso es santo. Y junto a la piedad y a la pureza, el apostolado. Entre sus compañeros era la levadura, que mediante la alegría, el buen trato y la concordia los llevaba a la frecuencia de los sacramentos, a la devoción a la Virgen, a la confianza en los superiores. Deseaba ardientemente ser sacerdote para predicar la verdad, para bautizar a los infieles, para reconciliar a los pecadores. Veremos después, entre los dones extraordinarios que Dios le concedió, cómo profetizó la conversión de Inglaterra. Pureza, piedad, apostolado. Un jovencito de 14 años. Dios nuestro Señor le dio el don de los milagros aún en vida, como cuenta don Bosco en su vida y numerosos testigos. Vamos a decir algunos. Los arrobamientos y éxtasis eucarísticos, ya lo dijimos, cuando estaba en la misa arrobado o después de la comunión quedaba en éxtasis. Tenía un verdadero amor seráfico al Santísimo Sacramento. No podía entender que cuando se llevaba la comunión a los enfermos, la gente no se postrara inmediatamente ante Jesús sacramentado. Y él decía, no solamente estoy dispuesto a doblar mis rodillas, sino a arrojarme una hoguera de fuego para participar del fuego del corazón de Jesús, del fuego del amor del corazón de Jesús, que lo llevó a quedarse con nosotros en la Eucaristía. Tuvo el don de conocer hechos lejanos, y así hay dos de notable referencia. Uno, cierta ocasión le dice a don Bosco, tarde ya, cerca de las 12 de la noche, lo va a buscar don Bosco, hay un protestante que se quiere confesar, que quiere volver al seno de la iglesia, que quiere salvar el alma, se está muriendo, don Bosco, vamos. Don Bosco lo mira admirado, porque ¿cómo sabía eso? El oratorio era un colegio cerrado, un colegio de pupilos, diríamos hoy en día. No había WhatsApp, no había Facebook, no había... ¿Cómo sabía? Dios se lo había revelado.
Entonces Domingo Sabio lo conduce a don Bosco por una calle, por otra, va, sube, va, hasta que llega a una casa, se abre la puerta, la mujer que abre la puerta dice, ay, don Bosco, que cuánto necesitamos un sacerdote. Y don Bosco confiesa al protestante, lo reconcilia con la única iglesia fundada por Jesucristo, y el hombre muere piadosamente invocando el auxilio de María Santísima. Domingo había vuelto al oratorio. Cuando al día siguiente don Bosco le pregunta, ¿cómo sabías eso? La respuesta de Domingo fue sonrojarse, bajar la mirada y no responder palabras. Su modestia le impedía decirlo. Y otro caso, cuando fue la peste del cólera, recorre el día, le dice a don Bosco, vamos a tal lugar que una mujer está en la agonía y quiere confesarse. Ya don Bosco tenía experiencia por lo anteriormente dicho. Lo sigue, llega a un lugar, le preguntan al portero, ¿acá hay algún enfermo de cólera? No, gracias a Dios no hay nadie. Y Domingo Sabio dice, busque bien en todos los departamentos. No hay nadie. Dice, está fulano, está el otro, le da todos los detalles. No, acá hay alguien enfermo de cólera, sigue insistiendo Domingo Sabio, el portero, y don Bosco le dice, busquemos. Y en un hueco, bajo una escalera, escondida, de una pobre mujer desmayada, muriéndose de cólera. Era una pobre mujer que en un ataque de esta terrible enfermedad se refugió en esa casa, bajo la escalera, ya no tenía fuerzas para nada, y clamaba a Dios, un confesor. Y así Domingo Sabio llevó a don Bosco para que confesara a la moribunda. Dones extraordinarios, por supuesto, ¿no? El milagro de salvar a su madre. Una noche, ya en 1856, el año antes de morir, le dice a don Bosco, tengo que ir a la casa de mis padres, quedaban cerca de 100 kilómetros. ¿Pero cómo? Ahora sí, mi mamá está muy mal, tengo que ir a verla. Sale y va, llega. Cuando llega, ya estaba toda la parentela, todos los vecinos rodeando a la pobre mujer que moría de parto. Domingo Sabio entró sin saludar a nadie, le dio un beso a su madre, le dio una medalla de la Virgen, le dijo, mamá, la Santísima Virgen te va a curar. Y se fue, volvió al oratorio. La mujer dio a luz felizmente y se repuso inmediatamente. Murió de vieja muchos años después. Ya estando Domingo Sabio de vuelta en su casa, próximo a morir, le dijo a la mamá, esa medalla, mamá, que te di el año que te acordás, sí, la llevo conmigo. Siempre que haya una parturienta en dificultades, llévasela para que la Virgen la asista. Por eso Domingo Sabio es también invocado como patrono de las parturientas, las embarazadas en momentos difíciles. Tuvo la revelación de la conversión de Inglaterra. Inglaterra, además de todos los problemas que tiene, son herejes, anglicanos. En el siglo XIX, recién en 1842, por ahí, 1840, pudo entrar el primer misionero católico oficialmente, libremente, el Beato Domingo de la Madre de Dios, pasionista, pero estaba el catolicismo muy mal visto y muy perseguido. Domingo Sabio rezando el rosario por la conversión de Inglaterra, tuvo una visión, veía al Papa con todos los atuendos pontificios, entrando con una antorcha en una mano y el rosario en la otra, iluminando las espesas tinieblas que se cubrían la isla de Inglaterra, la herejía, las tinieblas. El rosario, la devoción a la Virgen, la antorcha de la fe verdadera, la única fe católica. Bueno, comunicó a don Bosco esta visión y don Bosco dijo, recemos por la conversión de Inglaterra. En esos años, el Beato Domingo de la Madre de Dios, pasionista, obraba numerosas conversiones, entre las que estaba el padre Faber y ahora el recientemente canonizado Cardenal Newman. Bien, estos son los dones extraordinarios en la vida de Domingo Sabio. Después tenía ciertas estratagemas apostólicas para ganar las almas, muy simples. Escribía papelitos
y decía, por ejemplo, un papelito, ¿hace mucho que no te confiesas? Otro papelito, la Virgen te espera, ve a confesarte. Otro papelito, si te murieras ahora, ¿qué sería de tu alma? Confiésate. Iba dejando esos papeles en lugares diferentes para que cualquier persona de cualquier condición lo pudiera tomar, leer y dejar que la gracia, mediante estas sencillas industrias, moviera su alma. Como dije, Domingo Savio murió el 9 de marzo de 1857 a las 10 de la noche. Por supuesto, su madre lloraba en su agonía. Mamá, no llore, voy al cielo. Su padre lloraba, papá, no llores, si vieras qué cosas hermosas veo, se le estaba revelando la gloria del cielo. Dichosa muerte de tan santa vida. Terminemos con algunas frases del santo recogidas por Don Bosco en la biografía que escribió de él. Decía Domingo Savio a uno de sus compañeros, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Claro, la gracia de Dios es fuente de alegría. Quien tiene a Jesús por amigo y compañero, no teme ningún mal, ni siquiera la muerte. Cada alma ha sido redimida con la sangre de Jesús. ¿Cómo no me voy a interesar por ellas? Su celo apostólico. Para honrar a Jesús sacramentado no solo me arrodillaría en el lodo, sino me arrojaría un horno ardiente. Quiero portarme de tal modo que pueda comulgar todos los días. A un compañero le decía, confesate bien, porque en confesarse bien está la alegría que inunda el alma. La voz del confesor debe ser para nosotros un eco de la voz de Dios. Guardo mis ojos para contemplar el rostro de la Virgen en el cielo. Me he impuesto la obligación de dominar completamente mis ojos. Evitemos la pérdida del tiempo para que preservemos nuestras almas de las tentaciones que produce el ocio y la pereza. Pedía con insistencia a la Virgen, hazme morir antes que falte a la santa modestia. Cuanta mayor bondad y pureza en las almas, más cerca están de Dios. Y como dije, cuando se apareció, ya después de muerto, 20 años después de muerto, se apareció Don Bosco en la ciudad de Nanzo, Don Bosco le preguntó, ¿qué fue lo que más te consoló a la hora de la muerte? La devoción que tuve a la Santísima Virgen, los actos de devoción que hice a la Santísima Virgen. Bueno, pidámosle a Santo Domingo Savio nos enseñe a imitar sus heroicas virtudes. Pidámosle a Santo Domingo Savio nos ayude a vivir según esos propósitos magníficos que hizo el día de su primera comunión. Me confesaré a menudo y comulgaré siempre que el confesor me lo permita. Mis amigos serán Jesús y María, antes morir que pecar.